desata tu presencia. Deseamos más presencia. Desata tu. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Dios me les bendiga muchísimo. Para mí, como siempre, es un privilegio poder comunicarme y poder compartir lo que Dios está hablando a mi corazón. Y bueno, estamos ya en la última serie que creo que va a ser de mucha bendición para nosotros. Estamos ya en el día 18 de estos 21 días de ayuno y de oración. Eh, y que como lema le pusimos a estos 21 días, sanando nuestra tierra, mi ciudad y mi familia. Y bueno, y como la última frase es mi familia, para cerrar en estos últimos días quiero hablar de una serie titulada La importancia de la familia y sus necesidades. Bueno, para esto quiero abordar un versículo pero muy conocido por todos nosotros, que está en Mateo 6:33 y que todos nos lo sabemos de memoria ya, que dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos de una manera muy especial, Señor. Que tu gracia y que tu favor venga como un bálsamo a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y que tu Espíritu Santo se manifieste con revelación en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Y bueno, mis amados, decía Mateo 6:33, déjenme agarrar la primera frase, porque es lo que me interesa más. Aunque toda la frase es hermosa, pero quiero tomarme de la primera frase que dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero la pregunta es, o mejor dicho, en lo general, por lo general todos nosotros, excepto algunos casos, no somos personas solitarias. Casi todos tenemos una familia. Y es apropiado entender que no solo en lo personal, sino como familia debemos buscar el reino de Dios. Es por eso, en este día he tenido la iniciativa para compartirles con fundamento en la palabra del Señor de toda la familia cristiana que busca el reino de Dios, que se distingue. Y esa familia se distingue por características peculiares que se pueden observar en cada una de esas familias. La pregunta es, ¿qué características peculiares se pueden observar en una familia cristiana que busca el reino de Dios? La primera característica que quiero compartir contigo es que una familia que busca el reino de Dios se caracteriza, número uno, por que vive y refleja a Cristo, tanto en lo interior como en lo exterior. Aunque la historia de Lot, quiero hablar de Lot, aunque su historia está en un libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, me gustaría mucho una descripción que el apóstol Pedro hace acerca de la intervención del Señor para liberar a Lot de, de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero al mismo tiempo describe la espiritualidad que este hombre se mantuvo entre esa gente tan perversa en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Al respecto de la espiritualidad de Lot quiero hablar en el texto de Pedro, segunda carta a Pedro capítulo 2, versículo 7, habla que abrumado por la nefana conducta de los malvados, porque esto es justo que moraba, porque este hombre justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. A mí me sorprende mucho esto porque el provecho de ser abrumado, o mejor dicho, Lot, aprovechó de ser abrumado. Era real y era bueno. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que afligía cada día su alma, pero solamente para él. Y ese es el problema de Lot. Se ve que fue un hombre de fe real, evidentemente, firme a Dios,
pero su esposa y sus hijas no tenían la misma madurez espiritual que él, ni amaban a Dios como él lo amaba, lo cual las llevó a una tragedia general en muchos aspectos de su vida. Pero eso fue en parte del problema de Lot, quien desde el principio no se preocupó por la espiritualidad de su familia. Y eso pasa hoy en día, que nos pasa lo mismo que a veces le pasa o le pasó a Lot. El problema de Lot fue que solo quería vivir una espiritualidad interior en su alma, pero no quería vivir una espiritualidad exterior, que es la que se practica, la que ve la gente, la que ven los demás. Una espiritualidad como la de Lot es incompleta. Lot vivía, espiritualmente hablando, solamente para él y para su alma. En las cuestiones prácticas fue muy descuidado. Cuando se tuvo que separar de su tío Abraham, Lot escogió lo que le pareció realmente más importante para él, lo que era mejor y que le garantizaba un futuro económico para su familia. Pero no le importó que eso significaría más adelante la perdición, o mejor dicho, la pérdida de parte de su familia. Y lo vamos a ver más adelante, porque usted sabe lo que pasa en Sodoma y en Gomorra. Fue su ideal de Lot, prosperidad, y esa prosperidad lo llevó a perder lo que más amaba, porque usted conoce lo que pasó en Sodoma y en Gomorra, cuando Dios, por Abraham y por misericordia hacia Lot, quiso salvarlos de la destrucción. A estas dos ciudades, a Sodoma y a Gomorra, le pidió a Lot que saliera de aquel lugar y que salvara a toda su familia. Entonces Lot debió de darse cuenta de que su decisión de haber ido a vivir a aquellas gentes o a aquellas tierras fue el error más grande de su vida. Sus hijas ya estaban comprometidas para matrimoniarse, así que Lot habló con sus yernos para explicarles lo que Dios había mandado decir por medio de los ángeles. Pero sus yernos nunca le quisieron hacer caso, sino que los consideraron como un loco. Muy pronto sus hijas sufrieron el dolor de pelear, o de perder, mejor dicho, por sus prometidos, que sin dudar o que sin dudar, amaban con todo su corazón. Pero al ver que fue Dios quien les quitó a sus prometidos, probablemente debieron de haberse resentido con el Señor y tal vez amargado. Eso no hubiera pasado si Lot tan solo hubiera tomado primero unos minutos para pensar en ir a esos lugares prófanos, a esos lugares de destrucción. Cuando por fin Lot empieza a huir de la destrucción, en el camino, a pesar de que recibieron la instrucción de no mirar hacia atrás para no ver la destrucción de aquellas ciudades, la esposa de Lot desobedeció la instrucción y volteó a mirar. Y todos conocemos la historia. En consecuencia quedó hecha una estatua de sal. La razón por la cual la mujer volteó a mirar atrás debe de ser no solamente por la curiosidad, sino también porque le estaba doliendo lo que estaba perdiendo. Recuerden que la Biblia dice que Job era riquísimo. Y es que pasa como dijera Jesús: donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Usted lo encuentra eso en Mateo 6:21. ¿A dónde estaba el corazón de la esposa de Lot? En las riquezas. Y es por eso que volteé a ver. Su tesoro no estaba en la misma fe que en su esposo. Su tesoro no estaba en el reino de Dios. Su tesoro su tesoro era otro. El agrado que le importó muy poco a ella fue obedecer a Dios. El agrado en ella estaba en las cosas materiales. Posteriormente, las hijas decidieron cometer incesto. Usted conoce la historia, con su propio padre. Y su argumento fue que su padre ya era viejo y que no había quedado ningún varón en la tierra, conforme a la costumbre. Eso usted lo va a encontrar en Génesis 19:31. Y por supuesto que en Sodoma y en Gomorra no quedó ningún hombre para ellas. Pero en el resto del mundo había muchos varones y muchas ciudades.
Por ese mismo tiempo, Abraham, si usted lee la escritura, usted va a encontrar que Abraham, quien no quiso comprometer a su hijo Isaac con las mujeres egipcias, ni con las cananeas y mujeres de otras decenas de ciudades, donde él había conocido sin duda que había muchas mujeres hermosísimas, pero que exploró toda la ciudad, pero él prefirió mandar a Eliezer a Ur de los Caldeos, a Mesopotamia. ¿Para qué? A Ur, donde estaban sus familiares, para que trajeran de allí una esposa de entre su propia parentela para su hijo Isaac. Y usted conoce la historia. Funcionó el plan de Abraham, honrando de esta manera a Dios. Y sigue diciendo la historia que las hijas de Lot pudieron establecerse a vivir en otras ciudades. Y seguro que no faltaría un hombre que las tomara como esposa. Pero por otra parte, no es verdad que Lot fuese tan viejo como ellas dijeron. ¿Por qué? Porque su tío Abraham para esa fecha era muchos años más grande que Lot y todavía ni le nacía su primer hijo. Y luego tuvo más adelante hijos, no solo con Agar, sino con Sara y también con su concubina Sétura. Usted lo puede ver en Génesis 21, 1, 2. Y también puede ver en Primera de Crónicas, capítulo 1, 28 al 32. Pero déjeme adelantar con esto. Así que sus hijas de Lot estaban arrastrando una mal influencia de la cultura pecaminosa e inmoral de Sodoma y de Gomorra, donde su padre quiso que ellas crecieran, porque sin duda no las instruyó en el camino del Señor. Esto no tenía que pasar si Lot hubiese pensado primero en su familia, que era la parte fundamental, y en la fe interior que él tenía. Pero Lot no lo hizo así. Él tenía una fe solamente interna, pero nunca la llevó a la práctica. Y así pasa muchas veces con nosotros. Dejamos a nuestros hijos en la casa por la tarea, que porque le falta esto, que porque no puede ir, y nuestros hijos no se están llenando como nosotros. ¿Cuántas veces nosotros dejamos a nuestros hijos que vean lo que quieran ver en la televisión? Amados, tenemos que tomar en cuenta esto pero muy en cuenta, que es importantísimo para nuestra vida, para nuestra familia, tomando en cuenta que cada uno de nosotros parte de una familia. Debemos no solamente o no solamente de una manera personal, sino también de una manera familiar, estar en búsqueda de Dios, como dice el versículo que acabamos de leer. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que pedir sabiduría al Señor, una sabiduría correcta, comprometernos con el Señor, comprometer a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros familiares. Si tienes nietos, a tus nietos. En la mala experiencia de Lot podemos darnos cuenta de cuánto lamentablemente fue el no buscar a Dios juntamente con su familia. No fue su prioridad. No se conforme usted solamente como Lot, quien en lo personal se sentía abrumado por la nefanda conducta de los malvados, pero vivía entre ellos arriesgando la espiritualidad de su familia, de su esposa, de sus hijas. No sea usted ni yo como Lot. No seamos como él, que aunque sinceramente afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Eso lo dice en segunda de Pedro, capítulo 2, 7. Léalo, dice así: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero allí estaba envenenando el alma de su esposa y de sus hijas y no se daba cuenta. Lo mejor fue no haberse ido a Sodoma y a Gomorra, o en su defecto retirarse de esa ciudad, de esas ciudades, retirarse de ese lugar, sabiendo el futuro que podrían vivir su familia. Sin embargo, no lo hizo así, pues se dejó llevar por su corazón tan ambicioso. Una familia que busca el reino de Dios debe de ser congruente con su vida espiritual, no solo en lo que habla, sino en lo que hace. Tenemos que ser congruentes en lo que hablamos. Lo que sale de nuestra boca tiene que
caminar juntamente con lo que hacemos en nuestra vida diaria. La segunda característica de una familia que busca el reino de Dios es que ama a Dios y se congrega para alabarlo a Él antes que cualquier otra actividad. La familia de la cual quiero hablar para acabar es de la familia de José, María y José, los padres terrenales de Jesucristo nuestro Salvador. Lo primero que quiero indicarles aquí es que en el libro de Lucas, habla más de Jesús que de sus padres. Pero me sorprende una parte de Lucas en 2:41 que dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Este dato es importante y muy relevante porque la Pascua era en realidad un culto prescrito en la ley de Moisés, o mejor dicho, en la ley de Dios, que duraba 7 días, en el que se aprovechaba a dar gracias a Dios porque un día sus antepasados, los israelitas, fueron liberados de la cautividad en la que fueron sometidos por el gobierno de Egipto. Aunque para este tiempo José y María vivían en Nazaret de Galilea, desde unos 8 años atrás, desde que regresaron de Egipto, entonces, por lo menos los últimos 7 u 8 años, no descuidaron ir al culto o a la fiesta de la Pascua. Lo que esto significa es que esta familia evidentemente amaba a Dios con todo su corazón porque asistían a la actividad religiosa de cada culto, de cada servicio, de cada adoración al Señor. En la actualidad hay una carretera que llega desde Nazaret a Jerusalén con un tramo aproximado de 150 kilómetros. Lo que quiero decir es que para recorrer esto en carro serían como aproximadamente 1 hora y media. Y a pie, sin descanso, se dicen que serían 31 horas. Pero a pie, descansando, podrían llevarse hasta 4 días. Una jornada de camino. Solo se necesita amor para ir a 7 días. A 7 días de culto para caminar una distancia tan larga como 150 kilómetros. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué estamos haciendo nosotros como familia? Sé que en este momento es un poco, no difícil, porque difícil para el que quiere, pero las iglesias ya están abiertas, por lo menos la mayoría. ¿Qué te impide a ti servir a Dios? Si usted busca la Biblia, usted se va a dar cuenta de algo. Otro dato todavía más importante o más relevante es que en realidad involucra a la familia. En el libro de Lucas dice más acerca de Jesús, como te lo vuelvo a repetir, que de sus padres. Pero mire lo que dice en Lucas 2:42. Cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¡Wow! Era un asunto de la ley de Moisés que los niños menores de 12 años no tenían que ir al templo de Jerusalén, sino hasta que tuvieran 12 años de edad. Por eso es entendible el énfasis de Lucas acerca de la visita de Jesús al templo de Jerusalén, cuando tuvo 12 años, dice. Pero lo más importante que quiero agarrar y tomar y terminar hoy aquí es decirte esto. La pregunta es, que ellos no dejaron a Jesús, lo pudieron haber dejado en su casa, a que hiciera pequeños trabajos de carpintería en su casa. Ni siquiera José mandó a María y a Jesús mientras se quedaba a trabajar en la carpintería. Ni siquiera María le pidió a José que se fuera él y Jesús solamente a adorar al Señor mientras que ella se quedaba a lavar la ropa o a ver una serie de Netflix. En fin, vemos a José, a María y a Jesús como una familia que amaba más el culto, el servicio, y amaba más a Dios que cualquier otra actividad. Amados hermanos, amados hijos preciosos, hoy no tenemos que viajar 150 kilómetros de distancia para ir al servicio. Pues a unas cuadras tienes tu templo, tienes tu iglesia. A unas cuantas colonias de distancia tienes tu templo o la casa del Señor. No podemos enviar
a la familia al culto y nosotros salir a pasear con amigos y amigas, al cine a ver el fútbol. No se puede mucho, pero no podemos salir. Hoy no debes ni siquiera dejar a tus hijos pequeños y adolescentes en casa, porque ama más otras cosas que a Dios. No permitas que tus hijos te pongan excusas, que hay mucha tarea. Más hoy hay tiempo para... No permitas que el diablo se robe a tus hijos. Tienes que entender que el diablo anda como león rugente buscando a quien devorar. No puedes ser pasivo. No puedes permitir que tus hijos hagan lo que quieran. Yo me metí en una camisa de 11 varas hoy. En los últimos 4 días, contando hoy, te voy a estar hablando de la familia y posiblemente a muchos no les va a gustar lo que voy a hablar. Pero tú tienes que saber que tu familia es más importante. Después de Jesús, tu familia es lo más importante. Después de Jesucristo, tu familia y la mía es lo más importante que Dios nos ha dado. Sé que quiero cerrar yo aquí. ¿Qué estás o qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿Qué les estás enseñando a tus hijos? ¿Qué están viendo tus hijos en la tele? En estos días que estás en casa encerrado, ¿cuánto han aprendido tus hijos de Dios? ¿Cuánto han aprendido tu esposa y tú del Señor? ¿Qué tanto tiempo buscan al Señor? En estos 3 días que faltan, a partir de mañana voy a estar hablando de la familia, pero quiero terminar diciendo algo. Voy a ocupar muchas familias. Voy a tratar de ser muy explícito en esto, pero la pregunta es, del 1 al 10, si alguien pudiera evaluarte y esa persona fuera Dios, fuera Jesús, del 1 al 10, ¿en qué número estarías tú en la búsqueda de la presencia del Señor? De las 24 horas del día, de esas 24 horas, tú duermes 8. Vamos a poner que duermas 10, si eres muy dormilón. Pero pongamos que son 8 las horas que duermes. Y supongamos que 8 trabajas, son 12. De las otras 12, ¿cuántas horas le dedicas a Dios? Peor aún, por aquellos que no están trabajando, por aquellos que no tienen un trabajo, no pueden trabajar ahorita por lo que está pasando. Si tú tienes 24 horas y solamente descansas 8, te quedan exactamente 16 horas. ¿Cuántas horas le estás dedicando a Dios? A la lectura de la palabra, a la oración, a estar con tu familia, a tu devocional diario. Si yo te preguntara hoy, ¿cuántos pudieran libremente contestar este devocional y levantar la mano y decirme con letras negritas: pastor, yo tengo mi devocional todos los días? Ahora, aclaro, el devocional conlleva oración, lectura de la palabra, meditación en la palabra, entre otras cosas, participación en la palabra. Ese es un devocional familiar. La pregunta es esta: ¿cuántos de nosotros lo estamos teniendo? ¿Cuántos de nosotros? Medita en esto. Si el Señor viniera mañana y Él pudiera evaluarnos y calificarnos, ¿qué calificación nos pondría? Ahí donde estás, con tu corazón humilde y sencillo. Reconozcamos que hay momentos en la vida que nos gana la apatía, nos gana la tristeza, el dolor. A veces llega la depresión a algunos. A veces llega el desespero por la economía, por cosas materiales. Pero yo te quiero pedir algo, que no te pase lo que le pasó, por favor, a Lot. Quiero concluir diciéndote, como discípulos de Jesucristo, tú y yo, debemos de hacer caso a la instrucción del Señor, que dice: mas busca primeramente al reino de Dios y su justicia. A eso primeramente. Tenemos que buscar el reino de Dios, porque también ese es un asunto de familia, no solamente de papá y de mamá.
Es la mejor iniciativa que debemos de tener todos los que conformamos la familia de Cristo. Yo no quiero que nadie, oro para que nadie sea como Lot, o como su esposa, o como sus hijas. ¿Cómo fue Lot? Lot descuidó a su familia, no les predicó. Lo dice la palabra, no lo dice abiertamente, pero lo vemos en la conducta, la decisión que tomó de tomar una tierra mejor que la de Abraham. Lo vemos en su esposa, que no obedece y voltea a ver y se queda convertido en estatua de sal. Prefirió lo material, volteó a ver la casa, los carros, no sé, los caballos. Lo vemos en sus hijas. Había más hombres en la tierra, pero ellas decidieron tener sexo con su mismo padre. Por favor, no, que no nos pase lo que le pasó a Lot. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Busquemos a Dios antes de que nuestros propios intereses. Olvídate del carro, olvídate de la casa, olvídate del negocio, porque nada te saldrá mejor, nada te saldrá bien si no buscas primero a Dios. Voy a repetirte eso. Olvídate de los negocios personales y de los bienes materiales, porque nada te saldrá bien si no buscas primero a Dios. Más tarde estaríamos listos para cosechar, porque la segunda parte dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero mire la segunda parte, punto y coma, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así es que si tú y yo buscamos a Dios, no pasaremos por la tristeza que pasó Lot. ¿De qué? Perder a su esposa, de sentimiento de culpabilidad, de perder a sus hijas, de que se metieron con él. Lo que quiero terminar con esto, es muy importante que tú busques el reino de Dios y sepas lo que dice la palabra. Jesús mismo dijo que Dios el Padre está buscando verdaderos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Eso está en Juan 4:23. Y si dice eso, Juan 4:23 y 24, que está buscando verdaderos adoradores, quiere decir que hay adoradores falsos. Porque no todos los adoradores son verdaderos. Dice, está buscando verdaderos adoradores. Quiere decir que hay adoradores falsos. Así que la pregunta es esta. Si pudiéramos ser evaluados, tú y yo, ¿a dónde quedaríamos? ¿En los verdaderos adoradores o en los adoradores falsos? Sé que esta palabra está muy dura para muchos y para mí también, porque yo soy el primero. Pero la pregunta es, ¿cuál sería la calificación de Jesús? Finalmente, no quiero que olvidemos que nuestra verdadera morada está en el cielo, no está aquí. Él tiene preparado cosas grandes para aquellos que le amamos y aquellos que vamos a caminar fieles hasta la venida del Señor. Nuestra vivienda aquí quedará. Mientras tanto, poner nuestra vivienda y nuestros intereses personales para el reino del Señor, para que el reino de Dios se establezca. Pero recordemos que nuestra morada no está aquí, está en el cielo. Y qué tan poderoso sería, y qué tan poderoso es que tú y yo podamos vernos en el cielo juntamente con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos. Que Dios nos ayude a buscar primeramente su reino y que todo lo demás pueda venir por añadidura. Padre, gracias por tu palabra. Yo te pido que bendigas a estas personas que todavía estamos ayunando. Señor, gracias que podamos permanecer fieles hasta terminar los 21 días de ayuno y hasta terminar esta etapa de nuestra vida. Que podamos, Señor, irnos contigo a las moradas celestiales cuando sea su tiempo. Pero por lo pronto hoy podamos buscarte con todo el corazón y podamos recibir lo que dice tu palabra. La añadidura que son bendiciones. Yo declaro, creo con todo el corazón, que si buscamos al Señor con todo nuestro corazón, primeramente a Él y su justicia, recibiremos las promesas de Jehová, que es la añadidura, las bendiciones que esperamos. Que Dios te bendiga mucho. Tu pastor y tu amigo, Tony García. Bendiciones.